Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. En este video vamos a ver sobre los datos y tipos de variables. ¿Qué cosa es un dato en estadística? O también de manera general. Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que a su vez indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Existen dos tipos de datos, los datos cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos se refiere a información que describe cualidades o características, generalmente expresadas mediante adjetivos. Por ejemplo, al describir una experiencia de compra reciente, se pueden utilizar los términos rápido, práctico, agradable, caro o inútil para poder transmitir aspectos subjetivos de esta experiencia, ¿no? Entonces, rápido, práctico, agradable, caro sería un dato cualitativo. Por otra parte, los datos cuantitativos son aquellos que se expresan en números, representando cantidades específicas, por ejemplo, la altura de una persona, su peso o el tiempo que tarda en llegar de un lugar a otro, son ejemplos de información cuantitativa. En este caso, los datos se relacionan con mediciones numéricas que pueden ser cuantificadas y analizadas de una manera objetiva. Entonces, lo cuantitativo está relacionado con la medición objetiva y lo cualitativo con una visión subjetiva de los datos. Ahora pasemos a lo que son las variables. También son cuantitativas y cualitativas. Así como los datos, las variables también son cuantitativas y cualitativas. Pero, ¿en qué se diferencian entonces los datos y las variables? Mientras que un dato es una observación numérica o cualitativa específica, una variable es la característica o dimensión medida que puede tomar distintos valores numéricos o distintas cualidades. Es decir, el dato es un valor concreto y específico, ya sea cualitativo o cuantitativo, mientras que las variables es una dimensión o una característica general que puede tomar distintos valores o distintas cualidades. Es decir, puede tomar distintos tipos, cantidades de datos. Ahora bien, vamos a pasar a explicar qué es la variable cuantitativa. Una variable cuantitativa son variables que se expresan numéricamente, como dice aquí. Aquí hay un gráfico para que se pueda entender de una mejor manera qué es una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa, por ejemplo, puede ser la edad de una persona. Si nosotros tenemos 23 años, nuestro padre tiene 50 años, 23 años y 50 años es una variable cuantitativa ya que se expresa numéricamente. Así también el peso en kilogramos o el peso en libras, 57 kilogramos, 87 libras, es una variable cuantitativa ya que se expresa a través de un número. Dentro de las variables cuantitativas existen dos tipos, la variable cuantitativa continua y la variable cuantitativa discreta. La continua toma un valor infinito de valores dentro de un intervalo de datos. El tiempo que tarda un corredor en completar 100 metros lisos, es decir, 100 metros planos, por ejemplo, Usain Bolt, el récord de Usain Bolt me parece que estuvo en 9.58 segundos. Entonces 9.58 segundos es una variable continua, ya que puede tomar un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. Por ejemplo, la altura también sería una variable cuantitativa, ya que una persona puede medir 1.56 centímetros o 1.72 centímetros, o puede medir 1.58345, infinitos números o infinitos decimales. Por lo tanto, si tiene infinitos decimales, también se asume que es un valor infinito y por lo tanto se convierte en una variable continua. Por otra parte, la variable discreta toma un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Por ejemplo, el número de helados vendidos. Nosotros no podemos decir que hemos vendido 3.54321 helados. Eso es algo inaudito, algo que no se da, porque los helados son productos
que se venden de forma discreta, en el sentido de que son valores enteros. Entonces, los valores enteros son variables cuantitativas discretas. Como por ejemplo, como podemos ver aquí en este gráfico, la cantidad de hijos. Si yo tengo tres hijos, los hijos es una variable discreta, ya que pueden ser 2, 3, 4, 5. El número de manzanas que hay en un puesto de un mercado también. Si una señora vende manzanas en un mercado, nosotros podemos contar estas manzanas y obviamente nos va a dar un número entero, que será en este caso, por ejemplo, 37 manzanas. Por lo tanto, 37 manzanas es una variable cuantitativa discreta. Aquí hay otro ejemplo, las cuentas de ahorros. Ustedes saben que las cuentas de ahorros están definidas por un número, que es el número que identifica esta cuenta de ahorro. Esa cuenta de ahorro, por más números que tengas, siempre tiene un fin, no es un número infinito. Y tampoco contempla números decimales, solamente números enteros. Por lo tanto, la cuenta de ahorros también se determina o se denomina en este caso como una variable discreta cuantitativa. Ahora pasemos a lo que son las variables cualitativas. Como nos dice en esta pantalla, son características o atributos que se clasifican en categorías o grupos discretos que representan cualidades o características no numéricas. De igual forma que lo vimos en las variables cuantitativas, las variables cualitativas también se dividen en dos: en la variable cualitativa ordinal y en la variable cualitativa nominal. La ordinal expresa diferentes niveles y órdenes, y la nominal expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño o verde. Por lo tanto, vamos a poner acá algunos ejemplos. Ordinales, nosotros ya vimos que lo que hacen es definir un orden. Y nominales es simplemente dar a conocer una característica definida de algún objeto o persona que estemos analizando. En el caso de las variables cualitativas ordinales, como ejemplo tenemos los grados militares. Ustedes saben que existen diferentes tipos de grados militares y cada uno es un orden diferente de jerarquía, ¿no? General, coronel, teniente, coronel mayor, capitán. Entonces, ese es un tipo de variable ordinal, una variable cualitativa ordinal, dado que son adjetivos que se están dando y que se pueden ordenar de manera jerárquica. De igual forma, los grados de escolaridad como primaria, bachillerato, técnico profesional, tecnológico o universitario son variables ordinales. Finalmente, las etapas de desarrollo del ser humano como recién nacido o neonato, bebé, niño, joven, adulto o anciano también son variables cualitativas ordinales, dado que los podemos ordenar de mayor a menor o de jerarquía de menor a mayor jerarquía o en viceversa, ¿no? De igual forma, tenemos las variables cualitativas nominales, las cuales, como se mencionó hace un instante, expresa un nombre claramente diferenciado y definido, como por ejemplo el color de la piel. El color de la piel es una variable cualitativa nominal, ya que puede tomar valores como moreno, negro, blanco, amarillo y distintos otros colores de piel. El color de los ojos de igual manera es una variable nominal, eh, una variable cualitativa nominal, ya que puede ser marrón, verde, azul, negro. Entonces ya podemos haber diferenciado qué son las variables cualitativas ordinales de las variables cualitativas nominales. Entonces, como repaso, existen los datos, que son cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos expresan cualidades o características, mientras los cuantitativos se expresan en números, representando cantidades específicas. Las variables también son cualitativas y cuantitativas, y se diferencian de los datos, que los datos solamente es una observación numérica o cualitativa específica, solamente una, mientras que una variable puede tomar una gran cantidad de valores numéricos o cualitativos.
es decir, una gran dimensión, la cual puede tomar distintos valores. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un dato cualitativo sería el color de los ojos marrones. El marrón como color de ojos es un dato cualitativo. Sin embargo, una variable cualitativa sería el color de los ojos como tal, porque el color de los ojos como tal puede tomar distintos valores. Puede ser negro, puede ser marrón, puede ser verde, puede ser azul. Entonces, ahí está la diferencia entre un dato y una variable. En cuanto a las variables, como vimos, existen las cuantitativas, que pueden ser continuas, las cuales son las que toman valores infinitos. Es decir, puede tomar un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, como por ejemplo el tiempo que tarda una persona en correr 100 metros planos, o puede ser una variable cuantitativa discreta, como puede ser el número de helados que se vende en una semana, el número de hijos que tiene una familia, el número de manzanas que vende una persona en el mercado. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas, como dijimos, las ordinales y las nominales. Las ordinales expresan diferentes niveles y órdenes, como por ejemplo primaria, secundaria, bachillerato, profesional, maestría. Y nominales, que expresa una característica o adjetivo diferenciado y definido, como azul, negro, blanco, verde y otro tipo de variables nominales. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el contenido y nos veremos en el próximo video para seguir viendo otros temas de este curso nuevo de estadística en el canal de Economy.